Pero hoy quiero hacer algo introductorio nada más, pero sí voy a ir tocando algunos asuntos que la iglesia tiene que conocer y debe conocer, porque es el tiempo decisivo. Es el tiempo decisivo entre una y otra cosa, ¿no? Ustedes saben que el Señor viene pronto. Hasta los inconversos, los analistas sospechan de alguna situación que va a acontecer, porque la situación del mundo está totalmente caótica. Como nunca antes he visto hablar aún a periodistas, reporteros, políticos, de un tema que solamente antes la iglesia lo tocaba, que solamente la iglesia lo hablaba y que se veía como algo de repente irrelevante, como que el mundo tocaba otras cosas y no esto, la llamada el nuevo orden mundial, que se ha hecho, que está en la boca de los periodistas, en la boca de los analistas, en la boca de los políticos, y ahora todo el mundo lo habla, el nuevo orden mundial. Y quien tocaba mucho esto era la iglesia. Los cristianos eran los que tocaban, y mucha gente, cuando escuchaban a los pastores predicar esto, les hacía ver como algo que no tenía importancia, que estamos hablando tonterías. Sin embargo, hoy, repito, se habla y se dice, y ya con nombre propio, porque así se llama, el nuevo orden mundial, que es una agenda que lo tienen los poderosos hombres contados con los dedos, quizá unas 4, 5, 6 personas que son dueños y amos del mundo, que están inspirados por Satanás, y hay otros que son multimillonarios también, que están por debajo, pero hay otros que son millonarios o trillonarios, digámoslo así, que son muy poderosos financieramente y que deciden qué hacer con el mundo. Ellos tienen una agenda a dónde lo están dirigiendo el mundo, y la Biblia ya lo dice acerca de todos estos acontecimientos que irían ocurriendo en estos últimos tiempos. El problema radica cuando un cristiano no le da la debida importancia. Yo les voy a decir algo. Estamos entrando a la etapa decisiva ya. Cristiano que no entienda esto es un cristiano que va a tener un problema quizá eterno, porque no va a saber diferenciar entre lo que tiene que hacer los cristianos y lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Aquí es el tiempo decisivo en que muchísima gente que no conoce de Dios vendrá al Señor y entenderá, pero hay gente que conoce al Señor, pero por razones de su pensamiento, de sus ideas, romperá con algunas cosas que Dios establece. ¿Por qué? Porque vive en temor o porque no entiende la palabra. No, yo estaré tocando dentro de poco un tema que dice las Escrituras: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a entrar a ese tiempo de que tanto se ha predicado hace muchos años y que ahora mismo ya se está viviendo, donde ya se está comenzando a imponer algunas cosas en contra de la iglesia. Ya en California, Estados Unidos, ya han comenzado a querer intervenir aún los mensajes que dan los pastores. Ya se quieren limitar en las canciones, en el volumen. Ya se quiere limitar en qué iglesias abre, qué iglesias no. Y está comenzando por algunos lugares. Y escúcheme, eso es lo que va a suceder en todo el mundo. Entonces, ahí viene la cosa de la gente, donde va a decir: necesitamos obedecer lo que dicen las autoridades. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia nos exhorta a nosotros rogar por las autoridades y obedecerlas hasta un límite. La Biblia misma nos enseña cuál es el límite donde uno puede obedecer y donde a partir de allí comienza uno a quebrar cualquier orden que pueda atentar contra los principios de Dios. Eso también lo vemos en los apóstoles, ¿no es cierto? Cuando se levantó un siervo de Dios y dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, cuando ya entraba al territorio donde Dios estableció principios y el hombre quería cambiar a través de leyes, ir en contra de los principios de Dios, ahí cambiaba todo. ¿Qué provocaba esto? Provocaba persecución, y a los que no se sometían a lo que el hombre quería, entonces la gente era matada, o sea, moría, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene el tiempo decisivo, ¿no? Donde las personas
En estos tiempos van a determinar algunos decir, bueno, yo me quedo haciendo lo que dice el Estado. Y algunos van a determinarse en hacer lo que la palabra de Dios enseña, aún a costa de su propia vida. En otras palabras, vamos a ir entrando en los tiempos decisivos donde el Señor irá separando pues los que son de Él y los que no son. ¿A través de qué? De la fidelidad, de la fidelidad. Amén. Entonces es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar a hacer la última cosecha de los últimos tiempos, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Entramos en esa etapa. Todo lo que se predicó por años ya lo estamos viviendo a partir ya en estos tiempos, y estamos entrando a un periodo donde la verdad que la venida del Señor es inminente. El Señor viene prontísimo, más que nunca. Nos damos cuenta de que el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento puede ser. Todo se está preparando, Dios está preparando su iglesia, ¿no? La está probando, ¿no es cierto? Está probando su fe en esta tierra. Se va a ver un despertar, un avivamiento en mucha gente. Va a venir a los pies de Jesús, como también habla la Biblia de la apostasía, o sea, cristianos alejándose de Dios, cristianos enfriándose, cristianos temiendo más al diablo y al mundo que a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces esos son los tiempos que nos toca vivir, y son tiempos decisivos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos meternos con Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé cada vez más, ¿no es cierto?, fuerza espiritual. Porque ¿qué nos va a hacer soportar persecuciones, amenazas, prisiones, de repente hasta torturas, asesinato, etcétera, etcétera, contra los cristianos? ¿Qué es lo que nos va a hacer soportar? Porque normalmente con nuestra fuerza y nuestra idea uno puede soportar hasta un punto, pero luego de allí necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios para que Dios nos ayude a poder enfrentar las cosas más terribles que el mundo verá. Ahora, es cierto de que la iglesia no atravesará la gran tribulación, porque ese periodo será lo más espantoso. Pero de todas maneras la iglesia percibirá los comienzos de la radicalización contra la iglesia. Y eso, si tú no entiendes eso, pues te vas a recordar cuando llegue el tiempo más complicado, que te predicaron, que te enseñaron, que te hablaron. Porque cuando el Señor llama a su iglesia, llevará a la iglesia sin mancha y sin arruga, dice su palabra. Bueno, para continuar, solamente estaba dando una información, una introducción muy larga, ¿no es cierto? Pero vamos a orar, vamos a entregarle a Dios. Voy a ser breve en lo que voy a tocar, y luego estaremos orando un momento y preparándonos también para otros temas, creo que de mucha importancia para estos tiempos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias infinitas, Señor, por darnos esta gran oportunidad de poder estar aquí, de poder estar reunidos en casa, de poder estar orando, Señor, para pedirte que nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra. Por favor, te necesitamos tanto en nuestras vidas. Señor, queremos poder, para poder enfrentar cualquier situación difícil en la vida, pero poder ser gente osada para seguir predicando tu palabra, Señor, por diferentes lugares de nuestra ciudad y de nuestra nación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amada iglesia. Muy bien, entonces vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Mientras se van conectando, ya se están conectando los hermanos. El libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 37 hasta el 39, voy a leer la palabra de Dios. Dice así: mas, quiero que me escuche, esto es importante. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, o en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben? Dice, no entendieron hasta que llegó el diluvio. No entendieron. Pero los que no entendieron fueron justamente a los que se les enseñó y se les predicó, o sea, al mundo entero. Decía que iba a estar un poco breve, quiero compartir un poco de lo que dice aquí el Señor Jesucristo, porque Él está hablando, personalmente está hablando acerca de los tiempos finales, como en estos tiempos. Cuando Jesús estaba hablando en ese momento, estaba hablando de este tiempo, no de hace 500 años o 1000 años atrás, sino de este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a este tiempo? Porque son los tiempos finales y son los tiempos que son los previos para el arrebatamiento de su iglesia, de la iglesia del Señor. Previos. Momentos preliminares, como preparatorios para ese acontecimiento tan grande como es la segunda venida de Cristo, que tiene como un previo, que es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, tú y yo, los cristianos que amamos a Dios, que le servimos y que nos hemos entregado de corazón, nos iremos con el Señor. El Señor llevará a su iglesia a su presencia, a morar con Él, a hacer el tiempo del banquete, el tiempo de la premiación, porque es el tiempo del premio, los galardones que dice la palabra, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo que dice las Escrituras. Entonces el Señor hace la comparación con este tiempo para darnos a entender a nosotros cómo serán estos tiempos actuales. Y hagamos un poco la comparación. Dice, serán como los días de Noé. Y aquí dan algunas características, porque en otros pasajes nos dan otras características más. Pero para ser breve quiero centrarme un poco en lo que dice este pasaje. Dice que en los tiempos de Noé la gente comía, bebía. La pregunta es, ¿comer será malo? Por supuesto que no. Pero aquí nos damos rápidamente cuenta que estaba refiriéndose a días de fiestas, porque habla de ceremonias, ¿no? Dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Habla de fiestas, de fiestas. En otras palabras, la gente estaba demasiado ocupada y preocupada en celebraciones y celebraciones que nada tenían que ver con Dios. Ahora le voy a explicar un poquito acerca de casamiento, porque usted sabe que el tema de matrimonio es un tema delicado y es un tema bíblico. Pero ¿por qué el Señor pone como ejemplo el casarse y darse en casamiento como si fuese un síntoma de lo que algo no está bien? Y justamente aquí está hablando de algo que no está bien, no del tema matrimonial puro, sino de lo que no estaba bien, de lo que no estaba correcto. Así que vamos a colocarlo en el lado negativo. Entonces, comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento y celebraciones, preocupaciones en otras cosas, pero no en su salvación. Preocupaciones en atención a la gente, en atender a otras personas, que no están mal, pero cuando se convierten en festividades donde Dios no está presente, a donde Dios no se le honra, donde la gente está concentrada en otras cosas y no en Dios, son cosas que van en contra de Dios. Entonces me voy a centrar un poco en el tema específico de lo que es la celebración, en este caso el tema matrimonial de esa época. Ustedes saben que el matrimonio, ya por naturaleza, el matrimonio es santo, el matrimonio es divino, porque el matrimonio se realiza desde el comienzo de la creación. La primera institución del matrimonio, o la institución del matrimonio, fue realizado por nuestro Dios, ¿no es cierto? Y la primera boda se celebró en el huerto del Edén, siendo ministrado por Dios mismo. Dios mismo se encargó de unir a esa pareja, ¿no es cierto?, de bendecir esa pareja. Lógicamente Dios sigue haciendo lo mismo en estos tiempos, pero a través de la celebración de un ministro de Dios.
de un hombre de Dios que Dios ha levantado para realizar la ceremonia, pero la bendición sigue siendo del Altísimo. ¿Por qué? Porque dos personas en amor y con testigos de multitudes, siendo ministrados por un hombre de Dios y por una multitud de gente que ama a Dios, ¿no es cierto? Le honramos al Señor en esta ceremonia de las bodas, del matrimonio, para un matrimonio. Eso es lo santo y lo puro, ¿no? La unión entre un hombre y una mujer, entre dos personas que se aman pero unidas correctamente. Miren, ambos eran creación de Dios, ambos estaban en el mismo nivel espiritual, ambos Dios los había colocado en el huerto y ambos tuvieron el mismo nivel de comunión con Dios. Entonces ahí vemos algunas características de un verdadero matrimonio, ¿no es cierto? En primer lugar, que sean entre un hombre y una mujer. Segundo, que sea en el Señor, o sea, teniendo a Dios presente primeramente, ¿no es cierto? Son elementos importantísimos. Tercero, tenían que tener el mismo nivel espiritual, ¿no es cierto? En otras palabras, que ambos conozcan al Señor. Que ambos conozcan al Señor. Entonces, en los tiempos siguientes, después de la caída del hombre, usted sabe que el hombre se alejó de Dios y comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y comenzaron a corromperse, dice la palabra. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé existieron el desorden. La gente seguía más su carne, la gente hacía lo que mejor le parecía, y la Biblia dice que su pensamiento y su corazón era de continuo el mal. Nos dice en el Génesis, en capítulo 6, dice era de continuo el mal. O sea, toda persona, lo continuo en ello, su pensamiento, sus deseos, era completamente el mal. Así define el Señor los tiempos de Noé. ¿Cómo son los tiempos de ahora? Los tiempos de ahora se están caracterizando por lo que es de continuo el mal. Ya no es un asunto de algunos, ya no es un asunto parcial, se está convirtiendo en un asunto general, constante. Ya se está, hermanos, degenerando casi todas las cosas que existen. Desde los gobiernos se están implantando normas, leyes, decretos, todos ellos contrarios a la moral, todos ellos con trampa. Todos esos últimos decretos que estamos en nuestro país recibiendo, entre comillas, para ayudar a la población, vienen con trampa. Por eso es un poco complicado enfrentarlo en el camino, porque vienen con su trampa. ¿Para qué? Para que a la vez comiencen a ser propicio para que se sigan corrompiendo las autoridades. Eso está sucediendo y quizá mucha gente no se está dando cuenta de todo esto. Aún ahora están discutiendo esto los inconversos, los periodistas, los reporteros, los canales, ya lo están viendo así, no siendo cristianos, y están notando el peligro que está sucediendo no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, que todo el mundo completo se está dirigiendo hacia el caos, porque eso es global. Lo mismo que está pasando en Perú está pasando en casi todos los países del mundo, lo mismo, casi la misma cosa o las mismas cosas que en todo el mundo, y todo partiendo desde la pandemia. Yo, cuando empezó esta pandemia, reciencito, el primer mensaje que di, no voy a olvidar, yo recuerdo haberles dicho de que va a ser un antes y un después en todo el planeta, que no solamente tiene que ver con tema de salud. El tema de salud es solo una parte, amada iglesia, y no es que minimice, las peores partes son otras, porque eso de la salud, que es un tema delicado, es un tema pasajero, es corto, pero lo que quedará
será otras cosas mucho más grandes, el problema político, económico, un montón de cosas van a quedar como secuela, pero no una secuela por casualidad, sino planificada. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué le digo esto? Porque lo hablan un montón de pastores, porque lo dice la Biblia y porque sabemos que es un asunto de los últimos tiempos. Muchos no se darán cuenta hasta quizá el último momento, como dice la Biblia, que ellos se dieron cuenta y entendieron cuando ya vino el diluvio. Hay muchas cosas que quizá algunos entenderán cuando ya es demasiado tarde, porque no lo están entendiendo desde ahora. Algunos piensan que los pastores están exagerando. El tema de la salud es un tema que ya en algún momento se termina, pero este tema habrá preparado un montón de elementos que habrá cambiado por completo el panorama mundial. Ya lo ha cambiado, ya lo cambió y seguirá cambiando más, amada iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Es verdad que el virus, es verdad que mata, es verdad, eso nadie va a negar. Eso es verdad, es cierto. Pero insisto, junto a ello viene añadida otros planes, porque hay una agenda de décadas atrás que se da el cumplimiento justo para esta época, porque esa agenda viene así, más o menos preparado para el 2019, 2020, y así está siguiendo y está saliendo todo bien, pero no para nosotros, todo bien para aquellos que han preparado esta agenda mundial. Entonces, amada iglesia, nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes que la iglesia tendrá poco tiempo en este mundo, que la iglesia se irá con el Señor. No me refiero, ¿por qué somos iglesia? No me refiero porque congregamos nada más. El congregar es solo una característica de los hijos de Dios, pero no hay que olvidar que también congregan los idólatras en sus iglesias, ¿no es cierto? Los que hacen penitencias, ellos también se reúnen y congregan, y no por eso se irán con el Señor. Así que el solo congregar no es una característica, y lo peor que no todos los cristianos congregan. ¿Me está entendiendo? Algunos dirán, yo no congrego porque no hay culto en la iglesia, es que están pensando que el tema solamente es local, pero a veces no están conectados en el ámbito espiritual con sus hermanos, no están orando, no están estudiando la palabra y no están conectados al ministerio que Dios estableció para que usted nazca allí, no están conectados. Entonces cada día más están empequeñeciéndose, cada día más están poniendo raquíticos espirituales, y va a ser complicado tener fe. Ya no va a ser tan fácil creer en los milagros, no es tan fácil, le va a ser difícil, le entra la duda, la incredulidad, y eso va a ser el terreno propicio para que las personas blasfemen contra Dios y ya no quieran seguir al Señor, o si no, se engañan a sí mismos pensando de que lo mejor es estar en su casa y desde ahí solamente escucharé el mensaje cuando ya sus hermanos ya se están congregando en el templo. Ese es el riesgo. Esto es solamente por asunto de salud, pero en la Biblia nunca menciona el dejar de congregarnos. Este es un asunto que el Señor permitió en algunas situaciones, que Él mismo mandó que se queden en su casa cuando había pestilencia, alguna cosa, pero luego inmediatamente terminando todos se iban a sus casas. Y vamos a vivir tiempos en que vamos a poder volver a casa, pero tal vez va a llegar tiempos en que nos lo van a impedir. Y esto va a ser desde las autoridades, porque así está escrito. Nos van a impedir en algún momento predicar el evangelio de salvación. Ahí está el asunto donde mucha gente dirá, hay que obedecer porque así dice, tenemos que obedecer a la autoridad. Pero ya cruzó la línea donde ya se quiebran los principios de Dios. Ahí hay un problema. Y ahí es donde el hombre de Dios dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque las leyes de Dios están por encima de las leyes de los hombres. Y ahí es cuando corremos en riesgo nuestra propia vida, por querer obedecer a Dios aún antes que los hombres. A su nombre, iglesia, dele gloria a Dios y dele un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta fue cuando vino el diluvio. Recuerde usted que
Noé predicó 120 años, predicó y predicó la palabra y habló a la gente. La gente vivía muchos años. Fue justamente por causa de la maldad antidiluviana es que el Señor le acorta los años de vida a la gente, ¿no es cierto? Ahí le da los años de vida de 120 años. O sea, todo el tiempo que predicó Moisés prácticamente. Moisés lógicamente tuvo más años, pero el tiempo que ya a partir de ahí el Señor les dio a los hombres fue de 120 años. Porque el hombre vivía 400, 500, 600, 700, así vivía. Y el más largo de todos fue Matusalén, ya muy anciano, 979 años, 969 años. Así vivió Matusalén. Y los demás vivieron menos, pero cientos, o sea, siglos vivía la gente. Científicamente comprobado, aún la ciencia moderna, aún no creyente, sostiene que era posible la vida longeva de siglos. ¿Por qué? Porque el ambiente, la atmósfera estaba diseñada como para poder vivir de esa manera, lo cual en estos tiempos ya es imposible. Aparte que en los Salmos la Biblia nos habla de que la vida del hombre será entre 70 y 80 años aproximadamente, y de ahí algunos quizá unos añitos más, pero ya no tendrán la fuerza, porque algunos serán carga, dice la palabra, serán pesadas. Y eso es lo que se vive en la actualidad. Los que van superando, no me diga usted que están, uy, qué juveniles, están correteando. No. Están allí sentaditos en su banquito, tomando el sol, esperando hasta que el Señor les diga hasta aquí. Pero ya su vida ya no están en sus actividades como antes, como jóvenes, no están trabajando. Están ahí con alguien que los está atendiendo, porque están sobre el límite normal de la existencia de un hombre. ¿Sí me explico, no es cierto? Entonces, pero Dios permite por su gracia, por su amor, de mirar un poco más allá, ¿no es cierto? Y mirar a los nietos y bisnietos, que eso es una bendición también de parte de Dios, que Dios prolongue nuestra vida. Lo importante, si nos prolonga más, que sean buenos años. Así es lo que hace Dios, ¿no es cierto? Que tenga larga vida, dice la palabra, pero una vida buena. Imagínense una vida sufrida, con invalidez, con discapacidad, sería terrible, ¿no? Entonces, cuando Dios añade con salud, con alegría, con gozo. Denle un aplauso al Señor por su bendición. Gloria a Dios. Entonces, cuando predicaba Noé acerca del diluvio, la gente no le creía, la gente se burlaba de él. Y yo le voy a decir por qué Noé fue elegido para ser el hombre de Dios, porque era un hombre temeroso de Dios, y una característica de su temor a Dios es su familia. Él era de una familia monógama. En otras palabras, él era un marido de una sola mujer, y sus hijos tenían su propia mujer. En cambio, la característica del mundo de aquella época no era así. Era la promiscuidad sexual, era la poligamia, era desórdenes de tipo sexual, como dice las Escrituras. Entonces toda esa gente vivía como se le antojaba, tomaba mujer de uno, mujer del otro y mujer del otro, y sin embargo Noé y su familia eran temerosos de Dios. Y aquí, hermanos, importante, particularmente para mí, la característica resaltante por qué Dios usa al hombre de Dios es porque esta familia honró al Señor en el matrimonio. ¿Sabe cuál es el pecado terrible en estos últimos tiempos? Entre tantas cosas que hay, que está trayendo tanta suciedad en este mundo, justamente es eso, la deshonra al matrimonio y a la familia. El pecado de estos tiempos es la deshonra al matrimonio y a la familia, que ha sido instituida por Dios, porque el aborto y todo eso es contra la familia, contra el hogar, contra lo que Dios ha establecido. Ese es el pecado terrible que se está proliferando en el mundo de esta época. Por eso son como los días de Noé. Y ahora le explico qué significa casándose y dándose en casamiento. Mire, repito, usted puede pensar si casarse es bueno y darse casamiento está bien, no hay problema. No. En este caso, lo que pasaba con esa gente en los tiempos antediluvianos, ¿qué cosa era? Que la gente se unía en matrimonio, pero no un matrimonio como Dios había establecido. La gente, por ejemplo, comenzó a unirse a otro hombre.
la gente comenzó a unirse a mujeres paganas, porque en mismo Génesis, capítulo 6, verso 1 hasta el 3, nos habla las características en los tiempos de Noé. Escúcheme esto, ¿cómo eran esos tiempos? Tiene que ser bíblico lo que estamos hablando para darnos cuenta que esto es cierto. Entonces tengo pruebas suficientes para decirles cuál es el pecado de estos tiempos que se comparan a los tiempos de Noé. La violencia es una de esas cosas. También la violencia, el abandono de las cosas espirituales, un sinnúmero de cosas que son similares a los tiempos de Noé. Ahora, dice la Biblia que los hijos de los hombres se unían los hijos de Dios se unían a los hijos de los hombres. Hay una discusión al respecto, hay una discusión, pero quizás el que tiene más fuerza es que los hijos de Dios se referían a la gente temerosa de Dios, y los hijos de los hombres, la gente que se había apartado de Dios para vivir conforme a los designios de Satanás. Entonces la gente comenzó a unirse con inconversos. Lo que Dios detesta también es el yugo desigual. El yugo desigual es la unión entre un hombre temeroso de Dios y alguien que deshonra a Dios. No puede haber comunión entre esas dos personas, no hay relación. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el hombre santo, el hombre de Dios se corrompe. El hombre de Dios se tuerce y deja de temerle a Dios porque aprende las costumbres paganas. En cambio, cuando una persona ya está unida en matrimonio en el mundo, pero ambos vienen a Cristo, es distinto. Pero cuando uno ya conoce a Dios y luego se une con alguien que no conoce a Dios, aunque quiera ganárselo para Cristo y dice, ya lo gané, ahora me caso. Hermanos, por experiencia que hemos visto, esas personas difícilmente a veces se aferran al Señor. No es general, por supuesto, pero no es la forma como Dios ha establecido una relación. ¿No es cierto? Desobedezco a Dios y después veo cómo la arreglo. Esa es la mentalidad de esa gente que quiere hacer de las cosas que quiere sin mirar a Dios, sin obedecer la palabra de Dios. Porque trae dolor en la familia, no honran a Dios, no forman a su familia en Cristo, porque estas personas, tal vez porque han estado enamorados, nada más se unieron, pero no tienen temor a Dios. Entonces, una forma de deshonrar a Dios es unirse con la persona que no es idónea para ti, que no ama a Dios, que no honra a Dios, que no le sirve a Dios. No importa si está dentro de tu grupo cristiano. Hay mucha gente que camina de la mano contigo en una congregación, sin embargo Dios no es su prioridad. Y hay gente que insiste estar con esa persona siendo solteros, como si estarían atados. Insisten, lo que están haciendo es cada vez más construyendo su dolor a lo largo de su historia. Yo siempre digo, mientras son solteros todavía hay la posibilidad de pararse y decidir sí o no. Hay otras cosas que los empujan, hay otros intereses que los mueven, que no les dejan romper a veces con esas cosas. Así que hay que quebrar y romper. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obedecemos a Dios primero, estamos seguros que la vida nos irá bien. Aunque haya conflictos, dificultades en la vida, tendremos la fuerza del Señor para vencerlas. A su nombre, iglesia. Entonces, lo que deshonra a Dios es cuando uno deshonra el matrimonio, cuando uno no honra el matrimonio. Entonces, lo que hacían en los tiempos de Noé eran casarse con gente que no temía a Dios, gente que deshonraba a Dios. Y no solamente eso, aquí vemos nosotros implícito los divorcios, las separaciones y la poligamia. ¿Por qué? Porque dice se casaban, o sea, se unían. Entonces, ¿qué significa? Si yo estoy casado, ya no me debo entregar en matrimonio, porque ya estoy unido. Ya no puedo pensar en casarme de nuevo. Pero dice que se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí me entiende? O sea, me iba a mi boda con una pareja y luego estaba ofreciéndome para casarme con quien fuese más. Por eso la poligamia era terrible en los tiempos de Noé. Hermano amado, hoy vemos esto. ¿En qué sentido? En que muchísima gente está hablando y predicando, mundanos, están hablando y predicando que no al matrimonio, que mejor es convivencia, porque es más fácil romper, porque tú puedes tener una pareja y otra cuantas veces quieran.
Y otros que se burlan del matrimonio, se casan y así casados rompen en lo civil, pero no le importan si se han unido delante de Dios, y están nuevamente buscando otra pareja y otra pareja, y tienen 3, 4 mujeres, imagínense, y tienen hijos en diferentes mujeres. ¿Se da cuenta? Y hay cristianos que por un tiempo están, entre comillas, sirviendo a Dios sin casarse. Ellos tienen la mentalidad que si se casan ya no van a poder romper, ya tienen 2, 3 mujeres. Y hermanos, lo más curioso es que a veces ellos que están andando de esa manera son los más juzgones de otras personas, son los que están viendo pecado y juzgando a todos. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que tienen dentro. La gente da lo que tiene dentro de su corazón. Como tiene un estilo de vida promiscuo, entonces están pensando que todos son iguales, porque no se ha ordenado. Los tiempos de Noé eran así. Y estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de maldad, tiempos de matanza, tiempos, hermanos, donde se le da la espalda a Dios. La gente escucha el mensaje de salvación y no entiende. La gente se pierde, hermanos. La borrachera ha comenzado a proliferarse nuevamente. Miren, el tiempo de la cuarentena todo estaba calmado. Parece que la gente estaba cambiando, entre comillas, pero apenas se cambió. Ya en las esquinas, en los barrios están tomando, en las tiendas, ahí están haciendo fiestas con trago. ¿Sabe qué me hace recordar? En el tiempo, hermanos amados, cuando el Señor viene en el milenio a reinar en esta tierra, vence a todos los ejércitos del mundo, ¿no es cierto?, que estaban contra Israel, los destruye y ata a Satanás por 1000 años. Y hay un reinado de 1000 años que se conoce como el milenio. Y después del milenio, dice que Satanás es desatado solo por un pequeño tiempo. Pero en ese milenio es un gobierno perfecto de Cristo. Es un gobierno terrenal pero perfecto, maravilloso, donde dice que el león estará al lado de la palomita, el corderito, la serpiente junto con la palomita. Era maravilloso, ¿no? Pero cuando termine este milenio, entonces le desatará a Satanás por un cortito tiempo. Y dice que millones de personas le seguirán a Satanás después de haber tenido un gobierno perfecto de 1000 años. Piense. Entonces, hermano amado, en el tiempo de la pandemia la gente nada, todo así, ¿no? Pero se abrió las puertas de nuevo y la gente vuelve a sus andanzas. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón del hombre está la maldad, en su corazón está la iniquidad. Por eso que dentro del corazón tiene que cambiarse, dentro del corazón tiene que transformarse. Cuando no hay cambio de corazón, no hay transformación. Cuando no hay cambio de espíritu, la gente seguirá muerta. Por eso nosotros los cristianos necesitamos, hermanos amados, ser transformados más. Porque de repente no estamos completamente transformados. Estamos en la mitad con la cosa de Dios y la mitad con la cosa del mundo. Entonces es ahí cuando tenemos que despertar. Recuerde que cuando vino el diluvio la gente recién entendió. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cuándo va a entender este mundo? Quizá no todos, pero muchos, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia se vaya con el Señor. Mucha gente que congregaba en las iglesias, muchos entre comillas cristianos que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia, se darán cuenta que todo lo que se predicó era verdad. Que todo lo que juzgaron y predicaron, y hermanos que lideró con nosotros, que predicó con nosotros, porque prefirieron vivir conforme las reglas del mundo, prefirieron vivir en los temores que Satanás les metía y no en la valentía que Dios nos da, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? A su nombre, iglesia. Así es el mundo de estos tiempos. La violencia se ha proliferado, ya no hay temor, la maldad el amor de muchos se ha enfriado. Y hoy no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a los padres. La gente hace lo que mejor le parece. Hermano, la gente mata por un celular. Es espantoso lo que está pasando. ¿Y saben qué? Sin embargo, dice la Biblia que son solamente principios de dolores. Principios de dolores. ¿Qué mundo está quedando para nuestra descendencia, para nuestros hijos? Por eso la responsabilidad de nosotros de poder formar a nuestros hijos, y son pequeños, en el temor de Dios, porque de lo contrario
hermanos amados, habremos engendrado hijos para el infierno, no habiendo cumplido nuestra responsabilidad. De repente le hemos criado bien, le hemos educado bien, le hemos vestido bien, lo hemos alimentado bien, pero solamente por unos 20, 30, 40 años. ¿Para qué? ¿De qué sirvió si va a estar eternamente perdido en el infierno? La preocupación de un padre tiene que ser que sus hijos conozcan al Señor, conozcan a Dios y sepan seguirle a Dios. Y luego, cuando ya no estemos, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Y si ellos se tuercen, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si ellos se tuercen, pues será responsabilidad única de ellos, porque ya habremos hecho un trabajo con ellos. Entonces, amada iglesia, estamos viviendo últimos tiempos. No es para amedrentar, no es para atemorizar, al contrario, es para levantarnos con valentía. Es el tiempo de levantarnos como guerreros. Es el tiempo que necesitamos llenarnos de la fuerza del Señor. Para nosotros, por ejemplo, en el ejército humano, ser buenos guerreros, necesitamos ser entrenados. ¿Cómo? Con el fusil, con la metralleta, ¿no? Con las granadas, con los ejercicios, con el orden cerrado, las carreras, etcétera, etcétera. Tenemos que ser entrenados para poder luchar en la pista de combate, ¿no es cierto? De la misma manera, el cristiano tiene que ser ejercitado a través de la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, a través de la fe, a través del conocimiento de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo nos da la valentía, nos da la fuerza para enfrentarnos a lo que sea. Pero cuando no hay el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, hay miedo, hay temor, temblamos, no queremos, estamos asustados. Eso pasa con todos. Pero cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, hay valentía, amada iglesia. Lo que naturalmente el hombre lo llamaría la adrenalina, pero no es adrenalina esto aquí. Eso puede ocurrir en la parte emocional, pero estoy hablando del aspecto espiritual. Pero solo hago una comparación pequeña. Amada iglesia, vivimos tiempos peligrosos. Al contrario, no es para atemorizar, insisto. La Biblia dice que cuando veas que estas cosas se acercan, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Eso qué significa? Que tenemos que alegrarnos y gozarnos. Tenemos que alegrarnos que vienen los tiempos más gloriosos, tiempos de guerra, de batalla, donde podemos mostrar cuánto hemos crecido en el Señor. Hemos estado mucho tiempo pasivos, hemos estado mucho tiempo sin hacer nada, y necesitamos despertar, necesitamos recobrar fuerzas y estar decididos y determinados, ir contra el ejército de Satanás, ¿no es cierto? Arrebatar esas almas que le pertenecen al Señor. Con el poder de Dios tenemos que ir, con autoridad, amada iglesia, y no estar atemorizados, miedosos. Y entonces ahí es cuando el Señor ve una iglesia firme, fuerte. Es la iglesia que Él se la llevará, la iglesia que está lavada con su sangre, la que está sin mancha y sin arruga, dice la palabra. ¿Qué representa esto? Que ha cuidado la vestidura. La vestidura. Y cuando se mancha hay que lavarla en la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Estar limpios para que el día que suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nos vayamos con el Señor. Cualquier momento, ese acontecimiento tan grande, hermano amado, que nadie sabe el día ni la hora. Jesús mismo dijo, ni el Hijo, dijo Él, refiriéndose a Él mismo en su humanidad, porque es el secreto mejor guardado del reino. Hermano amado, porque si sería público, Satanás y todo su ejército evitaría que la iglesia sea arrebatada, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el momento que el Señor ya determinó, la iglesia será trasladada en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecerá la iglesia de este mundo y nos encontraremos con el Señor allá en las nubes, y nos iremos allá a su presencia, a la mansión celestial, nos dice la palabra. Amada iglesia, y tenemos que de esa manera fortalecernos, porque el apóstol Pablo, que dice que no debemos ser como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos significa los gentiles, que no son del pueblo del Señor, que son los inconversos. No seamos como ellos, que paran amedrentados y atemorizados, y si tienen confianza en lo que no es Dios, o en otros dioses, en ídolos, en dioses que construyen con sus propias manos, no en ese Dios.
Si no tenemos, amada iglesia, que tener temor al Señor. Y temor aquí no habla de fobia. Temor habla aquí de respeto, de reverencia. Y sabe una cosa, dice que será un abrir y cerrar de ojos que la iglesia se irá. Y nos dice que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque el que no tiene al Señor no tiene esperanza. ¿En qué va a tener esperanza? Esperanza es saber que el Señor te llevará, pero tiene que haber una razón sólida. ¿Me está entendiendo? Es como decir, yo mañana que me levanto temprano voy al mercado y voy a comprarme una mano de plátanos. Tengo la esperanza que lo haré. ¿Por qué razón? Porque tengo el dinero y sé que en el mercado venden. Así que tengo la seguridad que lo voy a comprar. Pero no tiene esperanza cuando uno dice, yo voy a ir a comprar, el asunto que no tengo plata. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué esperanza puede tener uno que no teme al Señor? Podrá tener una esperanza ficticia. Porque no hay que olvidar que el Señor llevará a su iglesia, no llevará a todas las personas en el mundo. El deseo de Dios es llevar a toda la humanidad. El problema es que la humanidad lo ha rechazado al Señor. Solo unos cuantos lo han aceptado. Y el Señor viene por esos cuantos. Lógicamente serán millones de millones en todo el mundo. Y el Señor los llevará. Dice, no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, el Señor mismo dice con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, ¿no? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo significa todos los cristianos que han fallecido físicamente, que han muerto, todos los cristianos que ya murieron, ellos serán resucitados. Y luego inmediatamente nosotros los que hayamos quedado, dice, en otras palabras, los cristianos vivos físicamente de esos tiempos cuando el Señor arrebate, que puede ser mañana, pasado, acá un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no sabemos, pero sabemos que es pronto. Hermanos, antes decíamos que estábamos en la última hora del reloj universal. Podemos decir que tal vez estamos en los últimos segundos del reloj universal. La venida del Señor es inminente. El Señor viene a llevar su iglesia pronto. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, con los muertos en Cristo, que se levantarán con cuerpos transformados, cuerpos glorificados, no como estos cuerpos físicos corruptibles que necesitan jabón, necesitan champú, necesitan desodorantes. No, unos cuerpos transformados. Este cuerpo de acá se deteriora, este cuerpo le sale hongo, este cuerpo le sale roncha, le sale arruga, este cuerpo se enferma con gastritis, con cáncer, con enfermedades. Pero el cuerpo transformado será un cuerpo perfecto que Dios nos entregará, amada iglesia, y así transformados en un abrir y cerrar de ojos nos iremos con el Señor allá donde hay una gran fiesta, una gran celebración maravillosa, un gran tribunal. Pero no será un tribunal de un juicio negativo, sino un juicio positivo. ¿Qué significa? Como todos los que se van son gente que temerosa de Dios, gente que el Señor los levanta porque son siervos del Señor, hijos de Dios. Entonces será un tribunal de premiación, de galardones, donde el Señor premiará a cada creyente según como haya sido sus obras en este mundo. No somos salvos por las obras, pero sí hacemos obras porque somos salvos. Entonces, y sobre todo la obra de Dios, que es por encima de cualquier obra. Entonces, ¿qué sucederá, amada iglesia? Los cristianos serán galardonados, cada uno según lo que haya hecho, dice la palabra. Serán premiados y galardonados. Y también será la gran celebración de la cena allá en las bodas del Cordero. En otras palabras, una boda, un matrimonio, una unión entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Esa unión mística, maravillosa, preciosa, para que juntos puedan reinar en el milenio, en este mundo. Cuando retornen después de la gran tribulación, volveremos con el Señor a reinar aquí a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Para muchos es fábula de niños, pero eso está en la palabra, hermanos. Y todo lo que se ha dicho antes, que la gente se burlaba, hoy lo vemos revelada, ya cumplida.
La gente se burlaba cuando en los años 50, 60 se predicaba que Israel sería un jardín floreciente, y la gente se reía y se burlaba y decía: esos charlatanes mentirosos infantiles, decían a los cristianos. Y la iglesia predicaba que Israel sería jardín floreciente, y Israel ni siquiera estaba en su nación, estaban hermanos en diferentes lugares dispersos. Pero llegó el momento en que se unieron, volvió a su tierra, naciones enteras se levantaron contra Israel, la nación chiquitita se levantó y se defendió y destruyó a todas esas naciones con el poder de Dios. Aún los periódicos seculares decían: la mano de Dios ayudó a Israel, porque era solamente un milagro. Y ahora Israel tiene la tecnología más avanzada del planeta, y verdad, es un jardín floreciente porque es como un paraíso. Tienen la agricultura más desarrollada del planeta, a pesar que allá es un desierto. Su tecnología lo vende al mundo, y su inversión está en todo el planeta, amada iglesia. Y la gente se tapó la boca. ¿Por qué? Porque primero lo dijo la palabra y se cumplió la palabra. Y hay muchas profecías exactísimas. La gente pone como referencia a Nostradamus. Usted lea sus profecías, dan risa, y la gente misma lo conoce. Hermano amado, primero suceden las cosas y después están buscando algo parecido y dice: esto dice por esto. En cambio la Biblia lo dice específicamente en las épocas, en qué tiempo, cómo serán, hermanos, y lo está diciendo en estos últimos tiempos, y cómo va paralelamente acerca de las pestilencias, de los terremotos, de los tsunamis, cada vez más fuerte. Y cómo los gobiernos están queriendo unir en uno solo. Está sucediendo. Le entregarán el poder a un solo hombre. Ya están pensando en eso. Habrá una sola moneda. Ya están ideando todo eso. ¿Quién lo dijo primero? Lo dice la palabra de Dios. Por eso, amada iglesia, todo lo que dice que sucederá, sucederá, porque es palabra de Dios. Denle un aplauso al que vive. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Amada iglesia, tenía 2 hojas aquí para compartir, no la miré siquiera. Vamos a estar tocando en estos servicios que vendrán mucho algunas cosas que tienen que ver con estos últimos tiempos y que tú tienes que saber. Necesitamos fortalecernos. Comunica a los hermanos. Hay hermanos que no se conectan. Eso se llama irresponsabilidad, ¿no? Yo sé que hay sinceridad. Un día pregunté a unas personas, los amo a ellos, sé que son lindas personas, pero les pregunto y me dijo: pastor, no me conecto porque me paro olvidando. Me gustó la sinceridad, me gustó, pero yo les dije: no me gustó que no sé cómo es posible que no se puedan conectar. Es que me olvido, no, eso está mal, es una locura, eso no se hace. Entonces, ya yo sé que ellos se están conectando. Ya sabe, amada iglesia, conéctese, comunique a otros, porque es terrible que haya hermanos que todo este tiempo de la cuarentena nunca se haya conectado. Es ilógico, pero revela muchísimo la calidad de personas que son, revela muchísimo su comportamiento, ¿no es cierto? Si así manejan su vida, estoy hablando de miles de cristianos en todo el mundo que hacen eso, ¿no? O sea, ya nos dice, mira, no hay que olvidar una cosa, que todas estas cosas que vivimos son pruebas. Recuerde que después de una prueba viene la aprobación. Miles y millones de cristianos han sido probados por Dios con esta pandemia. ¿Qué han hecho en esta cuarentena? ¿Han orado a buscar rostro de Dios? ¿O solamente algunos esperan que se los convoquen? Porque algunos esperan: no ayunamos, no oramos, no es porque no nos han dicho nada. Eso es ilógico. El cristiano no puede estar totalmente concentrado en asuntos de tu congregación. La vida cristiana se desarrolla en casa. En la congregación nos unimos solamente a veces un par de horas, unas 2, 3 veces por semana, pero la vida cristiana se desarrolla todos los días. Así que uno tiene sus ayunos, su oración o su lectura de la palabra. Uno se va edificando, se va alimentando. Uno no puede esperar que se lo den en la boca servida. Imagínense si un hermano no lee su Biblia y 3 meses que no ha estado oyendo la palabra. ¿De qué está viviendo? Ha revelado su corazón,
ha sacado a la luz la calidad de cristiano que es. Entonces tú no tienes que ser de ese tipo de gente, tú no tienes que ser de ese tipo de personas, tú tienes que ser como Dios quiere que seas. Por eso es el tiempo de despertar, amada iglesia. No te estés moviendo mucho por la noticia. Mira, hermano, las noticias traen mucha basura, mucha mentira, se para anunciando un montón de tonterías. Yo cuando mando un comunicado, yo me tomo mi tiempo primeramente de revisar si es oficial, no es oficial. No suelto por soltar, porque cualquier tontería se habla. Y otra cosa, hay otras cosas que sí son ciertas, que se publican mucho, sin embargo son mucho temor. Es verdad el virus ya, pero una y otra todos los días, y lo que produce es temor. Nadie habla de palabra. A mí me gusta publicar algunas fotos de mis hijos, de mi familia, sí, pero nunca paro de soltar palabra de Dios, de anunciar algo del Señor. Pero si solamente publicas tú, cambié mi portada, cambió mi perfil, eso nomás, y no hablas nada para Dios, no le estás sirviendo a Dios. Tienes que servirle al Señor. Ese es un llamado que tú tienes. ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Las redes sociales no es un juego. Es una herramienta que Dios te ha permitido que tú también seas parte. Pero ¿qué estás haciendo tú para correr con la palabra? ¿Qué estás haciendo si la tarea tuya y mía es predicar el evangelio de salvación? Si tienes contactos, amistades con alguien en tu WhatsApp, es para que dentro de tus conversaciones que tengas también sueltes la palabra. También le diga: no te olvides, amiga, recuerda que te he mandado el link de la congregación que tenemos para que escuche la palabra. Esa es la tarea tuya y mía. No vaya a ser que después, más adelante, como en los días de Noé, la gente se dio cuenta cuando ya había pasado todo. No vaya a ser que muchos cristianos se den la gran sorpresa cuando ya la iglesia fue arrebatada, y cuando mucha gente diga: ¿y yo qué? ¿Y yo qué pasó? No me fui. Es porque vivíamos una vida religiosa. Nos habíamos entregado a la iglesia, pero no a Dios. Nos habíamos entregado más a la idea religiosa, no a Cristo, no al servicio de Dios, porque no estábamos equipándonos, no estábamos alimentándonos. Iglesia amada, tenemos que despertar. Es tiempo, hermana, amada iglesia, de despertar, ser conscientes de los tiempos que nos ha tocado vivir. Probablemente seamos la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios sabe. Tal vez seamos nosotros, esta generación, que vea el arrebatamiento de la iglesia. Y si alguno de nosotros no está, algún contemporáneo nuestro tal vez sea. Lo cierto es que pronto dice su palabra. Amada iglesia, fortalézcase, gócese, porque somos el pueblo de Dios. Y recuerde que somos del ejército ganador, somos del ejército victorioso. Nosotros no vamos a tantear si ganaremos o no. La victoria ya está ganada. Nosotros tenemos asegurada ahí el cielo, gracias a Jesucristo, gracias a lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros por hacer? Permanecer, serle fieles. La Biblia dice: el que me ama, mis palabras guardará. Característica del discípulo es amar a Dios, pero ¿cómo? Guardando su palabra. Y guardando su palabra no es llenándose de conocimiento en la mente. La Biblia, guardar la palabra es vivirla. Eso es lo que nos dice el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Muy bien, amada iglesia. ¿Alguna petición? ¿Algún comentario? Muy bien, vamos a orar, amada iglesia. Vamos a orar al Señor. Deseamos de todo corazón que, por favor, usted se aferre más al Señor, comience a despertar, ya comience a moverse, mire más, lea la Biblia, ¿no? Hágase valiente como tiene que ser. Deje de estar con miedos. Hay gente que está ya miedosa, hay gente que tiene su casa con candados. Recuerde que todos somos vulnerables, podemos contagiarnos, de verdad, y nos podemos sanar también. Hay que ser cuidadosos, sí, pero no podemos estar andando en puro miedo, porque ahí viene otra cosa. Ya no viene la enfermedad porque simplemente somos vulnerables, sino atraemos. Y que dice en Job: lo que más temí, eso me vino, dice la palabra. Y el temor puede traer
lo malo. El temor puede traer la maldad. El temor puede traer muerte. El temor puede traer más enfermedades. Lo que más temí, eso me vino, dice Dios, dice la palabra de Dios. Así que tenga mucho cuidado en estar andando con puro miedo. Y ustedes saben que yo enfrenté el virus con altura. No, en un momento yo entré en desesperación. No, en ningún momento. Yo les conté mi testimonio después. Mis hijos son los testigos. Me he bromeado con ellos en pleno momento más complicado. Tus convicciones. Pasé el asunto y hago mi vida normal. No vivo en temor. No, soy cauteloso, pero no estoy miedoso. Tenga mucho cuidado, ¿no es cierto? Sea responsable sin caer en la fobia, porque Satanás es astuto. Coge esa convicción, porque también son convicciones. El temor es una convicción de que no tienes protección, una convicción de que eres vulnerable, una convicción de que eres débil. Entonces Satanás toma esa convicción tuya negativa y hace lo que quiera contigo. Ten mucho cuidado, ¿no? Vamos a orar al Señor.